Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Tercer episodio de este viaje y yo la verdad quiero agradecerles muchísimo el apoyo que le han estado dando al canal. Llegar a este tercer episodio, créanme que ha sido todo un logro. Así que para todos los que están del otro lado, bienvenidos y muchísimas gracias. Yo estoy mucho mejor de la gripe, la verdad, en comparación con el episodio anterior. Soy un poco más persona en este momento, así que la verdad que estoy muy agradecido de poder estar aquí grabándoles este nuevo episodio en unas circunstancias como mucho más normales. También es cierto que es primera vez que estoy grabando de día aquí en Madrid. Hoy ha amanecido un día maravilloso y siento que tenía que aprovechar eso. Estamos en ese último mes del otoño, entonces normalmente los días son como muy nublados y muy grises. Pero bueno, vi ese sol fabuloso que estaba entrando y dije, bueno, voy a grabar por la mañana con lucecita. Para los que no lo saben, yo soy fotógrafo y he sido fotógrafo durante mucho tiempo, así que la luz siempre es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Trabajé como fotógrafo de estudio durante mucho tiempo, pero siempre preferí la luz natural porque creo que da como una calidez mucho más bonita a la piel. En líneas generales creo que todo se ve mucho más bonito con luz natural. Entonces para mí me contenta mucho poder grabar este episodio así. Espero que para los demás episodios también me acompañe un poco el buen clima. Pero bueno, antes que nada me gustaría hacerles una simple pregunta. ¿Son felices? Parece una pregunta simple, pero creo que es como una pregunta de esas trampas, porque en realidad es una pregunta que engloba muchísimas más cosas como para tomársela así a la ligera. Cada persona realmente al intentar responder esta pregunta seguramente describirá sus razones y todas esas respuestas van a ser válidas. Yo creo que la felicidad es un concepto que se ha estudiado muchísimo, es ampliamente estudiado y además desde diferentes enfoques, pero que a su vez engloba un concepto que creo yo es muy íntimo. Lo que seguramente te haga feliz a ti, quizás en mí no funcione y seguramente al revés funciona igual. Por tanto, creo yo que cuando hablamos de la búsqueda de la felicidad, en realidad, ¿a qué nos referimos? Teniendo en cuenta que la búsqueda será distinta para cada uno de nosotros. Hay una cosa que honestamente me hace mucha gracia y es el índice que se publica anualmente que corresponde al índice de la felicidad. Creo que son las Naciones Unidas las que lo publican. Y consiste en una serie de encuestas, una serie de preguntas que se le hacen a distintas personas, a distintos grupos de personas en casi todos los países del mundo y van midiendo diferentes cosas como la sensación de libertad, la esperanza de vida saludable, el apoyo social por parte del gobierno y la sensación de corrupción y otras cosas más que no recuerdo. Yo particularmente no entiendo mucho el valor de este tipo de cosas porque pienso que no se enfoca en aspectos esenciales que voy a mencionar a lo largo del episodio, aunque honestamente creo que también serían cosas como muy difícil de medirlas, o sea, no son parámetros tan fáciles de medir o tan claros de medir como las preguntas que le hacen a las personas en esta encuesta. Entonces no creo que sea que las Naciones Unidas tengan la culpa por hacerlo mal, sino que siento que es algo indicativo de algunas cosas, de algunos factores, pero que en realidad también siento que le falta por cubrir aspectos que considero importantes. Pero bueno, creo que si me enfocara nada más en este índice, en realidad la pregunta de si somos felices tendría que responderla a un finlandés, por ejemplo, que son las personas que aparecen de primero en el último ranking que se publicó y posiblemente el episodio llegaría hasta aquí. Pero eso la verdad sería muy aburrido, así que prefiero enfocarme en otros aspectos. Una cosita, quiero pedirle disculpas a Gabriele Muccino o Gabriele Muccino, el cineasta italiano, porque me he tomado el atrevimiento de robarle el nombre de su película para ponérselo a el nombre de este episodio. Seguramente cuando escuchan En busca de la felicidad piensen en Will Smith, pero en realidad el director es Gabriele Muccino, así que solo le voy a pedir disculpas a él. Esta película habla sobre ese viaje, un poco bastante tormentoso la verdad, del personaje que interpreta a Will Smith en busca de lo que él considera que es su felicidad. Es una película muy bonita en realidad, que aunque nos muestra felicidad en el nombre, nos pasamos el 97% de la película sufriendo con y por el personaje, que básicamente lo que hace es sufrir en toda la película. Debería llamarse En busca del sufrimiento. Obviamente esto genera que esa recompensa al final, esa felicidad que él logra o alcanza, sea mucho más placentera y mucho más épica al poder conseguirla luego de todo ese sufrimiento. Y aunque podría decirles, bueno, es que la vida es igual, además de ser súper fatalista, creo que es un enfoque como muy cinematográfico y no me gustaría que se viera como el único enfoque posible. Claro que hay una sensación muy gratificante cuando conseguimos algo que nos ha costado mucho, que viene después de un periodo de sufrimiento. Posiblemente eso se acerque a ese concepto que tenemos internalizado como felicidad, pero tampoco me gustaría enaltecer mucho ese discurso de que la felicidad es algo que se consigue luego de haber pasado por un proceso de sufrimiento. Al final es, bueno, eso, una película y una película hollywoodense además. Por lo tanto, su trama está estructurada de una manera clásica en 3 actos, en donde en el primero, por ejemplo, nos presentan al personaje y nos presentan la historia. Luego en el segundo nos habla de las dificultades que tiene que ir atravesando
y cómo cada una parece ser mucho más difícil que la anterior. Todo esto para hacernos pensar que no lo va a lograr. Y por último, el personaje alcanza su recompensa. Esto, sobre todo cuando hablamos del personaje como tal, se conoce como el arco del personaje. Y es necesario para lograr la transformación de ese personaje que a fin de cuentas es el fin último de la historia. Si les interesa mucho el cine o escribir historias o quieren saber mucho más de storytelling o guión, yo les recomiendo que busquen a Sid Field, que fue un guionista estadounidense y que además escribió muchísimos libros que hablan mucho y muy bien al respecto, que son como la Biblia en cuanto a la escritura de guiones, por lo menos en lo que se refiere al cine de Hollywood. Pero bueno, no quiero desviarme mucho más del tema. La felicidad puede ser efectivamente un fin último que alcancemos después de un periodo de sufrimiento, o si no queremos verlo desde un enfoque tan dramático, a través de la vida. De esto habló muchísimo Aristóteles hace muchísimos y muchísimos años, hace miles de años de hecho, por lo menos en lo que a la sociedad occidental se refiere. Seguramente el mundo oriental o la historia del mundo oriental tiene sus referentes claros, quizás mucho más antiguos que Aristóteles incluso, pero honestamente no conozco mucho del tema, no estoy muy metido en el tema de filosofía o historia universal del mundo oriental. Si saben de algún autor, de algún libro, de algo que les parezca interesante, me lo pueden dejar en los comentarios y yo de verdad se los agradecería muchísimo. Entonces, el amigo Aristóteles nos hablaba de la eudaimonia. Siempre se me complica mucho ese nombre, me parece un nombre complicadísimo de pronunciar, que para los griegos es una palabra que significa felicidad o por lo menos engloba conceptos muy similares a esta. Eu viene de bueno, y daimon viene de espíritu. Por tanto, ese concepto hace mención a ese estado de plenitud espiritual que a fin de cuentas, según ellos, era como el fin último de la vida. Él hablaba, por ejemplo, de un fin que hiciera que toda la vida cobrara sentido, la plenitud total. Y hacía mención a que esto al final prevalecería sobre placeres más pequeños o placeres momentáneos. Y aunque obviamente está muy bien estudiar Aristóteles y tratar de profundizar mucho más en esto de la eudaimonia, sí creo y considero que es muy importante como que empezar a enfocarlo y trazar puentes con nuestra vida actual, con la realidad que tenemos actualmente. Los griegos, por ejemplo, hablaban de que la filosofía o todo el tema político se acercaba mucho a lo que ellos querían o a lo que ellos pretendían alcanzar como concepto de la felicidad, ya que ellos relacionaban estos dos conceptos con una vida de plenitud, con una vida próspera, y son conceptos que hoy en día no tienen la misma relevancia que antes. La política, ya te digo yo, que fuera de manera inmediata. Entonces, para los que vivimos de este lado del mundo, en el mundo occidental, la pregunta sigue siendo: ¿cómo coño alcanzamos la felicidad? Quiero dejar claro por qué hago esta separación entre el mundo occidental y el mundo oriental. La verdad es que todo o casi todo lo que conocemos de manera filosófica o de manera de estructura social lo tenemos estudiado a partir del mundo occidental. Se habla mucho de que el mundo oriental está basado en una estructura social colectiva, es decir, muchas veces el grupo está por encima del propio individuo. Son sociedades en donde las relaciones familiares y comunitarias pasan a ser el centro de todo, y por tanto la percepción de la felicidad o la búsqueda de un logro está mucho más unido al hecho de que ese sentimiento es conseguido de manera grupal antes que de manera individual. ¿Qué quiero decir con esto? Si por ejemplo viéramos y analizáramos a un grupo de indígenas, te diría que casi de cualquier región nos encontraríamos con algo muy similar a esto. Pero bueno, también quiero dejar en claro que me refiero y hablo de sociedades como mucho más modernas culturalmente hablando. Mientras que muchas otras sociedades, de manera contraria, están basadas mucho más en el individualismo y por tanto resaltan mucho más la autonomía y la consecución de logros y metas personales por encima de los logros y las metas colectivas. Muchas de estas sociedades efectivamente pertenecen al mundo occidental y por eso hago yo y marco yo esta separación como tan clara. En fin, volvamos a la búsqueda de la felicidad como pregunta principal. Particularmente creo que mucho de lo que conocemos hoy en día como logros está muy unido a lo que en realidad serían logros individuales. Y si a eso le sumamos además todo el universo entero que ha abierto el internet y las redes sociales, estaríamos hablando, además de logros, de reputación, ya que efectivamente la reputación está muy vista como un logro, como algo por lo que trabajar y un fin en sí mismo. Mira, les pongo un ejemplo. Yo creo que si probablemente nos ofrecieran un puesto como socios en alguna empresa, con todo lo que esto pudiese implicar, además de dinero efectivamente, pero sobre todo de darnos una voz de respeto y de autoridad, seguramente muchos de nosotros aceptaríamos, incluso si eso amerita pasar mucho menos tiempo o por lo menos mucho menos tiempo de calidad
con nuestra familia, con nuestros hijos. Y en ese caso hablaríamos de que esa prosperidad que estamos alcanzando va a prevalecer o prevalece sobre el sentimiento de bienestar que nos pudiese causar el ver, por ejemplo, a nuestros hijos crecer o, como bien dije, pasar mucho más tiempo con nuestra familia. Obviamente alguien pudiese decir, bueno, claro, es que quiero conseguir eso para lograr un mayor bienestar para mi familia. Y claro que tendría razón, por supuesto. De hecho, Aristóteles también nos habla de eso, al decirnos que ese propósito, que es una palabra importante, forma parte de ese destino final, de ese fin último que sería la felicidad. Entonces, en realidad, nadie podría decirte que está mal. Ese propósito ideal para alcanzar la felicidad a mí también me parece importante. Si nos vamos a algo más genérico, a mí me parece también que una vida con un propósito claro es efectivamente una vida mucho más placentera. Por ejemplo, El hombre en busca de sentido me parece un libro sumamente importante que habla muchísimo de eso. Aquí en España creo que se ha popularizado mucho nuevamente porque lo estoy viendo en todas las librerías. Se lo recomiendo ampliamente si lo pueden comprar, si lo pueden leer, porque es un libro en donde el escritor, que además fue psiquiatra también, nos narra sus vivencias durante la Segunda Guerra Mundial, ya que él fue prisionero de guerra, y a través de eso pudo hacer un estudio en donde se dio cuenta que aquellas personas que tenían un propósito mayor, entiéndase que tenían una familia que querían volver a ver al salir de allí, podían afrontar mucho mejor todas las penurias que tenían que pasar al ser prisioneros. Entonces, hablar de un propósito a mí me parece válido. Lo único es que ahí entraríamos en un debate eterno si nos ponemos a pensar qué sería un propósito para cada quien. Hay propósitos mayores, propósitos muy grandes, como esto que decía anteriormente, la familia, una pareja, algo o alguien que sea significativamente muy importante y muy especial para nosotros. Pero también pueden haber propósitos menores, propósitos más pequeñitos, que en su consecución o en la consecución de varios de estos puedan encontrarse ciertas respuestas en cuanto a qué es la felicidad para cada quien. Conseguir un trabajo nuevo, por ejemplo, una casa nueva, comprar una casa por primera vez, encontrar pareja, aprender un idioma nuevo, viajar, comer rico. Todos son propósitos aparentemente mucho más pequeños que quizás si los vemos de manera individual no pensemos en que uno solo de ellos nos podrían llevar a alcanzar la plenitud total, pero que en la consecución de varios de ellos como conjunto podamos llenar efectivamente esa batería de felicidad que todos tenemos por dentro. Yo creo que efectivamente hay cosas pequeñas que aparentemente no tienen la capacidad de llenarnos mucho más y que en un principio puede que no apuntemos a ellas, pero que a veces alcanzando objetivos mucho más grandes, en el camino nos damos cuenta de que de nada valían si nos faltaba por conseguir ese algo mucho más importante, que es ese algo interno. Aquí hablaría de esas fortalezas internas individuales que tienen mucho que ver con eso del individualismo, pero no quiero que se entienda de una manera negativa. Claro que está muy bien pretender alcanzar esos objetivos personales. Y está mucho mejor aún si esos objetivos tienen mucho que ver con nuestra propia realización personal. Vivimos en un mundo súper frenético. De hecho, muchos expertos hablan de que estamos como en una especie de pandemia global ante enfermedades o trastornos de salud mental como la ansiedad, como la depresión, como el estrés. Y quizás si eres una persona ansiosa como yo, conseguir aprender a manejar o a trabajar de una mejor forma pensamientos o situaciones que te están generando malestar puede efectivamente ser un logro muy grande. Incluso para alguna persona que tiene algún tipo de fobia, ir dando pequeños pasitos para ir logrando perder poco a poco ese miedo que le paraliza completamente puede ser una gran victoria. Y en este punto hay una cosa que la psicología se ha encargado de desarrollar muy bien, sobre todo la psicología positiva, y que tienen que ver con esos factores que en un conjunto nos pueden llevar a un estado de mayor tranquilidad, a un estado de mayor bienestar. Por supuesto que no quiero centrarme y profundizar tanto en esto porque básicamente no soy psicólogo, pero sí les diría que lo que voy a comentar a continuación, si tienen la oportunidad de leerlo o investigar un poco más de esto, seguramente les vendrá muy bien. Y tiene que ver con el modelo PERMA, que es un modelo que planteó un psicólogo estadounidense y que la traducción de sus siglas significan emociones positivas, compromiso, relaciones, propósito y logro, no necesariamente en ese orden. Básicamente, él describe estos 5 aspectos como fundamentales para que en su consecución en conjunto podamos alcanzar esa sensación tan anhelada de bienestar o de logro personal y, por qué no, de felicidad. Cuando hablamos de emociones positivas, hablamos de emociones que intentan de alguna manera combatir con emociones negativas que a fin de cuentas vamos a tener durante todo el día. La gratitud, la esperanza, la inspiración,
la curiosidad y muchas otras más son emociones que nos ayudan a entender y afrontar de una mejor manera cosas malas que nos suceden y por tanto nos hacen sentir un poco mejor. Podemos tener un problema puntual que sabemos que nos está causando algún tipo de sensación negativa y sabemos además que ese problema va a seguir estando allí durante mucho tiempo quizás, pero que fomentando y desarrollando el disfrute de otras emociones, como por ejemplo pequeños placeres diarios o la sensación de ayudar a alguien más que quizás lo está necesitando, son cosas que a lo mejor no les damos mayor importancia, pero seguramente si tú llegas a la casa por la noche y empiezas a pensar en lo que hiciste durante el día, te vas a decir, oye, qué bien que hice esto, qué bien que pude ayudar a fulanito o fulanita, o qué bien se sintió haber disfrutado de esta comida que tanto me gusta, por ejemplo. Así que creo que trabajando diariamente esas pequeñas emociones positivas puede haber una clave para intentar encontrar una satisfacción mucho mayor. En segundo lugar, en cuanto a esto del modelo PERMA, tenemos el compromiso, que se trata de un compromiso con algo que tiene que ver con nosotros mismos. Comprometernos con alguna tarea o con alguna pequeña meta que nos planteemos nos ayuda muchísimo a intentar ponernos como en un balance ideal, a alcanzar un estado óptimo dentro de nosotros. Y esto básicamente se apoya en un principio en el que tú como persona, al comprometerte a realizar eso que tanto te gustaría hacer o eso que tanto quieres hacer, si lo logras, te adentras en un estado profundo en donde te vas a conectar contigo mismo y en donde sobre todo e importantísimo te vas a conectar con el presente. Yo estoy seguro de que cuando tienes, por ejemplo, que hacer algo orientado al trabajo, algo por obligación, de repente pasa una mosca por delante y empiezas a pelear con ella, como si la pobre mosquita tuviese la culpa de tu falta de concentración, pero que en realidad tú lo que deseas es escapar de esa situación, así que te vas a aferrar a cualquier distracción por muy pequeñita que parezca. Pero yo te aseguro de que si tú tienes ese deseo de retomar la pintura, por ejemplo, de terminar ese cuadro que llevas meses queriendo terminar y te comprometes con ello, que en el fondo es lo que más te gusta en el mundo quizás, cuando menos te lo esperes, habrán pasado 4 o 5 horas y tú estás ahí pintando concentrado y ni cuenta te vas a dar del paso del tiempo. Es una especie de meditación en realidad si lo piensas, porque te va a conectar con tu tiempo presente, realizando ese algo con lo que te comprometiste. No habrá distracción posible que te saque de allí. Yo, por ejemplo, paso horas y días incluso escribiendo cada episodio, primero porque me gusta escribir y segundo porque estoy muy comprometido con esto que quiero hacer y a veces ni me doy cuenta y es muy tarde de madrugada o llevo horas y horas allí escribiendo, me empieza a doler la columna porque además tengo una edad ya, pero en realidad no me importa porque estoy demasiado comprometido con esto y porque me gusta muchísimo y lo disfruto plenamente. Pero bueno, sigamos. Tenemos en tercer lugar las relaciones. Y por supuesto con esto me refiero a las relaciones sanas. Nada de gente tóxica a tu alrededor, ¿vale? Hay una parte obvia y una parte quizás no tan obvia. Y es que básicamente, a no ser que seas un ermitaño en medio de una montaña, estamos rodeados todo el tiempo en mayor o menor medida de personas. Y por tanto estamos relacionados con otros. Tenemos familiares, amigos, pareja, contactos profesionales. Todos y cada uno de estos grupos son esenciales para el desarrollo social y personal de cada individuo. Y por tanto para el bienestar interno de cada uno. Pero lo que pasa es que muchas veces cuando hablamos de relaciones positivas, allí empezamos a ponerle un asterisco a alguno de estos grupos, cuando el objetivo es en realidad estar con personas que nos hagan sentir cómodos, que no nos juzguen, que nos hagan sentir en paz y que nos apoyen y en quienes podamos apoyarnos. Y ahí viene lo interesante de todo y viene esa parte quizás no tan obvia que dije hace un ratito, y es que para desarrollar ese tipo de relaciones muy seguramente tengamos que trabajar muchísimo en nosotros mismos para aprendernos a querer mejor y por tanto para saber cuáles son nuestros límites o nuestras formas de amar o nuestras formas de relacionarnos. Y, importantísimo, para aprender a reconocer patrones en nosotros mismos que estén atrayendo a las personas equivocadas o estén manteniendo en nuestra vida a las personas equivocadas. Por tanto, la capacidad de mantener relaciones sanas con personas de nuestro entorno nos obliga a mejorar muchísimo a nosotros mismos como personas. Es como un efecto colateral. Así que en la medida en que fortalezcamos ese apartado que tiene que ver con las relaciones personales, estamos también fortaleciéndonos a nosotros mismos y por tanto a su vez consiguiendo lograr esas pequeñas emociones dentro de nosotros. Ya van viendo cómo de alguna forma todo se va relacionando. Y el modelo PERMA nos habla por último de esos dos ítems finales, que sería el significado o el propósito, que es algo como lo que les comenté anteriormente, que nos va a aportar a nuestra vida un sentido mayor o un significado mucho más amplio
que nuestra propia existencia o que nuestra sola existencia en realidad, y además nos genera una sensación de bienestar. Y aquí el autor nos habla de una palabra también muy importante, que es trascender, que es algo que va mucho más allá de nosotros mismos. Entonces al final ese sentido nos habla de algo que es como mucho más grande, que nos hace a nosotros sentirnos parte de algo y que nos hace también sentirnos útiles de alguna forma por poder aportar algo, desde el ángulo que sea, a esta vida que compartimos con muchas otras personas. Y como último punto está el éxito, y no me refiero a eso que la sociedad muchas veces nos quiere meter por los ojos, como el dinero, como la fama, como conseguir algún bien material o algún reconocimiento, que ojo, eso puede ser el éxito perfectamente para alguien y no hay ningún problema. Pero yo creo que lo fundamental es que cualquier cosa, por muy pequeña que parezca, logremos transformarla en algo que sea un éxito para nosotros. Básicamente es la consecución de una meta que nos hayamos trazado y que una vez que la alcancemos nos vamos a sentir muy autosuficientes, muy autónomos y muy completos por haber podido lograr eso por nuestros propios medios. Porque el sentido del éxito está muy unido a nuestras propias vivencias. Yo pudiese decir, por ejemplo, que para mí el éxito sería comprar una casa. Y es cierto que de entrada parece ser como un bien únicamente material, como algo muy gráfico. Algo por lo que pudiesen decirme, oye Ranier, es que eso es súper banal. Pero que en realidad hay una historia detrás de eso. Porque yo siempre he vivido alquilado, por lo menos en mi adultez. Y quizás para mí comprarme una casa signifique la consecución de una serie de cosas que he tenido que lograr superar para poder llegar a ese punto. Y si encima lo logro haciendo cosas que me gusten y que me apasionen, por ejemplo, ya ese sería darle un doble sentido o un triple sentido. Y ese sería como un ejemplo muy representativo, pero ahora mismo, para aterrizarlo un poco quizás, pudiese decirles que para mí el éxito sería lograr sacar este tercer episodio. Y si además hay alguien del otro lado viéndolo o escuchándolo, entonces, ¿qué más puedo pedir? Yo ahora mismo soy una persona exitosa. Una persona que piensa que, y para ir terminando, la felicidad es una actividad continua. Ni siquiera una búsqueda o un sentimiento pasajero, sino que es algo en lo que hay que trabajar día a día. Honestamente, para serles sincero, no tengo muchos recuerdos míos diciéndome, Ranier, eres feliz. Creo que nunca lo he enfocado así como una sensación o un sentimiento del momento. Pero sí recuerdo muchos momentos en los que me he dicho, Ranier, estás en calma. O has podido manejar esta o esta otra situación. O aquí donde estás y con las personas con quienes estás completo. Y ahora mismo no necesito más nada. Y aprender a reconocer esos momentos ha implicado muchísimo trabajo. Por lo tanto, si lo pienso en retrospectiva, me he dado cuenta, hoy por hoy, de que en esos momentos era feliz. Y creo que de eso se trata todo. De aprender a trabajar en nosotros las cosas que nos hacen saber reconocer esos momentos. Y aprender a reconocerlos en el mismo instante además. Porque muchas veces de nada sirve mirar atrás y decir, es que hace 5 años era feliz, si en ese momento no lo sentiste así. Creo además que es importante aprender a despojarnos de muchas cosas y quitarnos ciertos pesos de encima. Cosas que están haciendo que nos planteemos constantemente una búsqueda de algo o de un todo que en el fondo muchas veces ni siquiera sabemos describir bien qué es. Yo aún no sé exactamente cómo explicar o cómo definir qué es la felicidad, pero creo que sí aprendí a reconocer por lo menos que no lo es, que cosas que antes pensaba que lo eran ya no lo son, o en realidad nunca lo fueron, y eso para mí es un logro, como lo es para ti haber llegado hasta aquí, porque sé que hablo mucho, así que infinitas gracias por eso, porque de verdad me llena y me complace mucho que hayas estado escuchándome. Quiero darle las gracias por el apoyo que he estado recibiendo el podcast, de verdad lo aprecio muchísimo, y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Recalculadamente. Cuídense muchísimo y hasta la próxima.